Para todo mi abrazo, mi cariño, hoy es jueves, un jueves maravilloso que Dios, la vida, el universo nos permite, nos concede ese permiso hermoso para aprovecharlo, para producir una gran cantidad de sentimientos, pensamientos, con toda la información y toda la gran transformación que cuando vamos recibiendo esta información, pues se va generando en la vida de todos nosotros. Como siempre, los jueves es un día en que nos encontramos con alguien que queremos mucho, que respetamos mucho, que admiramos mucho, pero que también le agradecemos su entrega, ese gran servicio que viene haciendo, no solamente a través de este canal que es su casa, sino a través de todo lo que viene compartiendo a todos los lugares donde él va llegando, muchas cosas lindas van pasando. Nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile, un abrazo. Gracias, mi amigo del alma. Hoy es jueves, celebro los jueves. A por ello, a por ello. Es una maravilla. Uno no se da cuenta cómo pasa un jueves tan rápido con el otro jueves. Las personas escriben, dicen, ya es jueves, hoy nos vamos a ver con Gonzalo. Pues celebramos todos este encuentro. Muchas gracias, como siempre le digo, gracias por acompañarnos y hoy vamos a hablar de un tema que tiene un peso enorme en la vida de todos nosotros, porque cuando hablamos de la culpa, Gonzalo, estamos hablando de algo que sentimos que no hicimos bien, sentimos que pudimos haberlo hecho diferente. Cuando una persona trasciende, que amamos, viene toda la culpa, si yo lo hubiera comprado, si no lo hubiera comprado, si lo hubiera llevado. ¿Qué podemos nosotros conocer su mirada en relación espiritual, en relación a la culpa, Gonzalo? ¿Cómo podemos ver la culpa? ¿Cómo podemos interpretarla? Bueno, verás, fíjate que a mí la palabra culpa me gustaría poder borrarla del diccionario, porque creo que no ayuda espiritualmente a nadie, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que no ayudan espiritualmente, ¿no? Y la culpa, pues, es una de ellas, ¿no? Eh, Creo que muchas personas lo pasan mal, ¿no? Con el tema de la culpa. Y por eso creo que es bueno que podamos dar un punto de vista, ¿no?, diferente sobre este asunto, para que las personas dejen de tener esa carga, ¿no?, que la culpa nos pone encima, ¿no? Fíjate, yo siempre digo que, bueno, yo digo el trabajo espiritual, ¿no?, el aumento del nivel de conciencia, de alguna manera, pues es como subir una montaña, ¿no?, por una de las laderas, ¿verdad? Y cuando yo subo una montaña, yo prefiero no llevar una mochila de 20 kilos a la espalda, ¿no? Claro, porque si llevo una mochila de 20 kilos a la espalda, pues voy a tener que, obviamente, parar más veces a descansar, a beber agua. O sea, voy a hacer el viaje menos rápido y menos eficiente, ¿no? Entonces, fíjate, lo primero que tenemos que decir de la culpa es que la culpa es un sentimiento, ¿verdad? No es una emoción. Por eso se dice, ¿no?, habitualmente, nos sentimos culpables, ¿no? ¿Por qué digo que es un sentimiento? Porque, pues claro, la culpa es un subproducto de nuestro pensamiento, ¿no?, como todos los sentimientos. Y no es una emoción propiamente dicha, es un pensamiento, ¿ves? Dudo que los animales, ¿verdad?, pues se sientan culpables mucho tiempo por muchas cosas y claro, los animales no se sienten culpables, ¿no?, pues porque no tienen mente, ¿no?, no tienen razonamiento abstracto y no piensan en esa dirección, ¿no? La culpa es un sentimiento propiamente humano, ¿no?, del desarrollo de conciencia a nivel humano, y así lo tenemos que entender. Entonces, como todo sentimiento, pues se sana pensando diferente, ¿no?, sobre el tema, ¿no? O sea, cambiando nuestra comprensión espiritual de qué es la culpa, ¿no? Vamos a ver. Todos nosotros somos hijos de Dios, todos nosotros somos almas en evolución y todos nosotros hemos venido a este planeta, ¿no?, a esta experiencia, a aprender, a crecer. Este es el sentido de la existencia, ¿no? Y entonces, bueno, no podemos crecer si no cometemos errores. Fíjate que en el Evangelio, esto Jesús lo explicó claramente, cuando iban a apedrear a una supuesta adúltera, dijo, el que esté libre de error, que tire la primera piedra, ¿no?
Entonces, no podemos no cometer errores, ¿vale? Yo con esto no estoy diciendo que el error sea bueno cometerlo, no estoy diciendo que el error nos vaya a traer buenas consecuencias, y el error siempre retrasa nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Pero es parte del aprendizaje, eso también es cierto, ¿no? Siempre digo que cuando mis hijos o mis nietos han ido al colegio, han aprendido matemáticas, pues venían a consultarme: oye, papá, ¿y esta multiplicación cómo se hace? O esto como tal, hasta que ellos aprenden, ¿verdad? Y ya no cometen errores en lo que están aprendiendo, ¿no? Entonces, fíjate, yo voy a decir una cosa que estoy seguro que mucha gente quizá no vaya a comprender así dicha, ¿no? De repente, ¿no? Luego lo vamos a explicar, ¿no? Pero fíjate que en el universo no existen los culpables. Es como no existe la suerte o como no existe la injusticia. O sea, son tres cosas que no existen, ¿verdad? O sea, nuestra cultura nos ha enseñado que sí existen, nuestra mente, que es dualista, nos insiste en ello, pero una comprensión espiritual avanzada nos hace ver que en el universo no hay culpables, no hay injusticias y desde luego no existe el azar, ¿verdad? Todo en el universo está perfectamente orquestado, ¿no? Entonces, fíjate que una de las primeras enseñanzas espirituales, ¿no? Que siempre hemos escuchado es: ama al prójimo como a ti mismo, ¿eh? Cuando nosotros amamos al prójimo, pues nosotros perdonamos al prójimo, ¿no? Es parte del amor, comprender que el prójimo comete errores, que a nivel de alma son nuestros hermanos, que pueden estar en un punto diferente de su evolución espiritual del que estemos nosotros, pero la enseñanza espiritual y el mandato espiritual de todos los grandes maestros es que tenemos que aprender a perdonar, ¿no? Entonces, si perdonamos a los demás, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque nosotros también somos el prójimo y porque la enseñanza es: ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Nuestro amor no sería completo si no nos incluye a nosotros mismos en el amor, porque el amor es universal y nosotros somos hijos de Dios como los demás. Con lo cual, yo tengo que aprender a perdonarme a mí mismo de los errores que he cometido, como tengo que perdonar al prójimo, ¿no? Por los errores que ellos cometen. Y fíjate que esto es una enseñanza, otra vez más, central de todos los maestros espirituales, y prueba de ello es que en la única oración mental que Jesús nos enseñó, el famoso Padre Nuestro, incluye: perdona nuestras ofensas o nuestros errores como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No sé si ves. Entonces, somos todos uno y todos tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, además, el sentimiento de culpa siempre sitúa nuestra mente y nuestra atención en el pasado, ¿verdad? Con remordimiento. Me equivoqué en esto, no hice aquello a tiempo, lo que sea, ¿no? Pero sabemos que para crecer espiritualmente tenemos que aprender a mantener la mente en el presente, que es donde podemos actuar en este momento, no en el pasado con remordimiento o en el futuro con angustia, ¿verdad? Por lo tanto, una persona de alta comprensión espiritual aprende a sustituir, ¿no?, el sentimiento de culpa por un sentimiento triple, ¿no?, que es un sentimiento, en primer lugar, de autorresponsabilidad, es decir, yo no soy culpable, pero soy autorresponsable del error que he cometido, ¿verdad? Y esa autorresponsabilidad no me daña el sentimiento como me lo daña el sentimiento de culpa, ¿no? Y tiene que ir acompañado, ese sentimiento o esa comprensión de autorresponsabilidad, tiene que ir acompañado de una intención de reparación, si es posible, ¿vale? Y de una aceptación de las consecuencias karmáticas que el error nos traiga. Pero eso no quiere decir que seamos culpables, ¿verdad? Por ejemplo, si yo he cometido un error con una persona y puedo reparar ese error, la ley universal me obliga a repararlo.
Imagínate que un día he robado un dinero a una persona. Bueno, pues debo devolvérselo si puedo, ¿no? Y además tengo que aceptar las consecuencias que ese robo a mí me va a traer en la vida. No se tiene que preocupar la persona que ha sufrido el robo de hacer justicia. El universo hace una justicia perfecta. O sea, yo no me voy a librar de las consecuencias. Por lo tanto, acepto las consecuencias que mi error traiga. Pero sentirme culpable es un error espiritual, ¿no? Porque, insisto, yo no puedo hacerle nada a nadie que esa persona no sea correspondiente con que le ocurra. Con lo cual, mi error de alguna manera está previsto, ¿verdad?, en el orden universal para que podamos crecer tanto yo que lo he cometido como la persona que lo ha sufrido, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tener claro, ¿no? Y nadie somos perfectos. Si fuéramos perfectos no estaríamos en el colegio de almas que es esto, ¿no? Por lo tanto, pues claro que de vez en cuando pues no vamos a hacer a tiempo algo que nos hubiera gustado hacer por un ser querido que ha muerto, o vamos a hacer cosas con las que otros se dañan, sus sentimientos, ¿no? Pero de ahí también tenemos que comprender que nosotros no tenemos la capacidad de dañar a nadie, ni nadie tiene la capacidad de dañarme a mí, ¿verdad? Yo me daño a mí mismo cuando yo evalúo de determinada forma incorrecta, pues cosas que otras personas han dicho o hecho, ¿no? Pero no puedo decir esta persona me ha dañado, sino yo me daño a mí mismo con lo que esta persona ha hecho o dicho, ¿no? Fíjate que un gran maestro espiritual jamás puede ser dañado por nadie. Nadie tiene la capacidad de dañarlo. Es decir, si de alguna forma reconocemos a los maestros espirituales, los reconocemos, entre otras cosas, por esa capacidad de no dañarse, ¿no?, con lo que cualquier cosa que ocurra, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que tener claro, porque si no, el sentimiento de culpa nos va a retrasar el crecimiento espiritual, porque es como llevar un peso encima, ¿verdad?, que nos hace el viaje más difícil. Cuando hablamos de la culpa, estamos hablando, nosotros, me gustó mucho cuando usted dice, Gonzalo, cuando repetía lo de la oración del Padre Nuestro, que hablaba no de pecado, sino error. Claro. ¿Sí? De error. Sí. Nosotros cuando hacemos la oración hablamos de pecado, ¿no? Y la connotación también viene ahí, esa connotación tan fuerte, tan pesada, palabras como la culpa, como el infierno, pecado, muerte, son muchas palabras que tienen una carga emocional muy grande para la vida de todos nosotros. Entonces, cuando sentimos que no hicimos lo que debíamos haber hecho, se genera ese sentimiento que muchas personas terminan siendo acompañantes de ese sentimiento de la vida de las personas durante muchísimo tiempo, Gonzalo. Sí, pero tienes toda la razón, ocurre muy frecuentemente. Supongo que tú y yo, que ya no somos niños, pues seguro que no somos ajenos a no habernos sentido culpables alguna vez por alguna cosa, claro. Sí. Pero eso también nos ha hecho comprender la inutilidad del sentimiento de culpabilidad. Si no lo hubiéramos vivido, a lo mejor no hubiéramos verificado esa inutilidad. Porque ese sentimiento de culpa, yo te pregunto, ¿a quién ayuda? ¿No? A la persona con la que hemos cometido un error, que nos sintamos nosotros culpables, no le ayuda. Y a nosotros tampoco nos ayuda. Lo que nos ayuda es aprender del error que hemos cometido, claro, y lo que nos ayuda es repararlo en lo posible. Hay veces que no es posible, porque la persona ya ha fallecido, por lo que sea, ¿verdad? Porque las consecuencias pues ya son irreversibles, pero siempre se puede reparar un error, aunque no sea directamente a la persona con la que se ha cometido, ¿no? Por ejemplo, imagínate que un día yo inconscientemente pues me emborracho y cojo el coche y por conducir borracho pues atropello a una persona, ¿no?, que no tenía por qué haberla atropellado si hubiera ido en mis facultades normales. Imagínate, en el peor de los casos, que incluso esa persona fallece, ¿ok?
muy difícil que yo repare el error en esa persona, ¿no? Pero eso no me impide, a lo mejor, entonces, reparar mi error con muchas otras personas, ¿no? Por ejemplo, dando conferencias de cómo no se debe conducir borracho, ayudando a víctimas que han sido atropellados por conductores borrachos. O sea que la reparación, igual que la ley de compensación en el universo, no se limita a la persona que haya sufrido las consecuencias de nuestro error necesariamente, sino que se puede hacer reparación del error en otras personas o en otras situaciones, ¿no? Y cuando no se puede hacer una reparación directa, pues eso es lo que debemos hacer si queremos estar alineados con la ley del amor, ¿verdad? Pero imagínate incluso en ese caso. Bueno, pues yo me emborraché porque mi nivel de conciencia no era lo suficientemente elevado como para que yo hubiera podido tomar la decisión de no emborracharme. Yo cogí el coche en malas condiciones, cometí un error y eso le costó la vida a una persona. Ok, eso ocurre, ha ocurrido más de una vez, ocurrirá más veces, pero tenemos que comprender que ambas almas involucradas en esa situación de alguna manera han pactado, ¿no?, vivir esa experiencia, ¿no? Tampoco sabemos si la persona que ha fallecido por mi error, pues en otros momentos suyos evolutivos o en vidas pasadas él ha cometido un error semejante y ahora tenía que vivir en sus carnes. O sea, el universo nunca le ocurre nada a nadie que no le tenga que ocurrir. No sé si me explico, ¿no? Este es el Eso que usted acaba de decir, Gonzalo, cuando nosotros logramos asimilarlo, es maravilloso. O sea, nada que no tenga que sucedernos en la vida no sucede. nos sucederá. O sea, No. todas las experiencias, por eso aprender a vivir bajo ese nivel de conciencia es maravilloso. Es decir, interpretarlo, lo que usted siempre nos dice que es tan importante, la comprensión espiritual. ¿Cómo yo comprendo esos sucesos? Claro, claro. Es que si no los comprendo, por mucho que rece, por mucho que medite, por mucho que tal, es que es muy difícil resolverlo, ¿no? Por eso yo sí le doy mucha importancia en comparación con otras personas que también ayudan espiritualmente a otros o tal, pero yo tiendo a darle mucha importancia a la comprensión espiritual, ¿no? Claro. Porque es que si no, el ego no se puede trascender y el ego sigue siendo un obstáculo por mucha buena intención que tú tengas, por mucho que hayas rezado, por mucho que hayas tal, es que tenemos que trascender el ego. Y la manera más rápida de trascender el ego es comprendiendo, ¿verdad? Comprendiendo qué es el ego, para qué está ahí, qué molestias nos causa, ¿no? Hemos hablado de esto en muchas conversaciones nuestras anteriores. Pero la culpa es lo mismo, es decir, vamos a ver, cuando yo hablo de un error, yo no me refiero solo a un mero error técnico y no me gusta usar la palabra pecado, prefiero usar la palabra error. Error, claro. Primero por dos razones. Primero porque es lo que significa. O sea, los tres de los evangelios se escribieron en griego, como probablemente sepas, y la traducción correcta del griego, ¿no? La palabra pecado es, como se dice en inglés, miss the mark, fallar el objetivo, ¿verdad? El pecado, la palabra pecado para mí, también quiero borrarla del diccionario, ¿no? Porque el pecado tiene una connotación que está siempre en nuestra mente cuando escuchamos esa palabra, ¿no? El pecado es un error que ofende a Dios. Eso es el pecado, ¿no? O como se ha entendido la palabra pecado, ¿no? Pero claro, si Dios fuese ofendible, Dios no sería Dios. Significaría que Dios tiene un ego como nosotros, ¿no? Y que está todavía en crecimiento intentando, vamos a ver, no hace falta llegar a ser Dios para ya ser inofendible. Hay muchos maestros espirituales que han llegado a ese punto y que yo conozco, ¿no? No solo conozco, sino que he escuchado sus enseñanzas, ¿no? Te tengo que confesar que, no sé, yo no sé qué me podría ofender a mí en este momento de mi vida. Yo creo que nada. No sé si me explico. ¿Ofender? No. ¿Dónde? ¿Dónde me ofendería? No sé si me... Entonces, la palabra pecado tiene esa connotación de ofensa a Dios, pero claro, cuando decimos que Dios se ofende,
o se venga, o nos castiga, o se pone contento o triste, le estamos dando a Dios unas cualidades antropomórficas que Él no tiene. O sea, estamos como haciendo un Dios a nuestra medida. Claro, como nuestro ego se ¿Cómo ofende. funcionamos nosotros? Claro, Claro. Dios debe ser así. No, vamos, si Dios fuera así, no sería Dios, ¿no? Entonces, no tenemos que pensar que ofendemos a Dios, ni siquiera que Dios se molesta o se pone triste o lo que fuera, ¿no? Con lo que hacemos o no hacemos. Primero, para que Dios se ofendiese, Dios tendría que poder sorprenderse, ¿ves? Tú y yo nos ofendemos cuando algo nos sorprende o digamos, no está de acuerdo con alguna expectativa que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la expectativa, tú puedes tener la expectativa de que tu pareja nunca te dé una mala contestación, ¿no? Pero tu pareja es una persona humana, maravillosa, no me cabe duda, pero humana, y algún momento en los años que hay en el matrimonio te habrá dado alguna mala contestación, ¿bien? Porque eso es inevitable entre los seres humanos. Ok, entonces tú te puedes ofender ante eso, ¿no? Pero es que en el caso de Dios no hay secuencia, y al no haber secuencia no hay sorpresa, porque eternidad significa fuera del tiempo, no tiempo muy largo, ¿no? Y para que haya secuencia tiene que haber A lleva B lleva C, y eso necesita un tiempo. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, tenemos que evitar estas ideas antropomórficas infantiles sobre Dios, ¿no? Ahora, la palabra error, algunos pueden decir, oye, pero es que el error no, o sea, parece algo demasiado poco importante, ¿no? O sea, errores cometemos todos los días, simplemente bajando las escaleras que nos tropezamos. No, yo no me refiero a esos errores, ¿no? O sea, me refiero a un error con una intencionalidad nuestra de alguna manera de desviarnos de la ley del amor. O sea, por eso no te digo que la palabra error son meramente errores técnicos, ¿no? Por ejemplo, otro día hablábamos de la infidelidad, ¿no? Bueno, la infidelidad es un error, como vimos, ¿no? Y no trae buenas consecuencias al crecimiento espiritual nuestro, ¿no? No es un mero fallo técnico, no sé si me explico, hay una intencionalidad de hacer algo que... Pero eso no ofende a Dios, eso está previsto por Dios, ¿verdad? Dentro del crecimiento espiritual de todos los involucrados con esa situación y además no nos podemos librar de las consecuencias. Por eso decía antes que incluso si alguien ha sido infiel, no le va a ayudar a sentirse culpable. Él en cada momento ha hecho lo mejor que podía o sabía, aunque lo que hiciera no fuera muy bueno, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es reparar ese error si puede, ¿verdad? Tiene que aprender de ese error y observar las consecuencias que eso le traiga a la vida, ¿no? De las que no se va a poder librar. Por eso es mejor no cometer errores, ¿verdad? Hacer conciencia, que eso es lo que más nos cuesta, darnos cuenta. Claro, claro. Es que, vamos a ver, si fuéramos sabios, si realmente fuéramos sabios, una persona que es infiel tiene un cierto grado de ignorancia, no puede ser de otra manera. Claro, porque si fuera sabio, él no haría cosas contra sí mismo. Así es. Y además a esa persona infiel, ¿verdad? No le gustaría que eso se lo hicieran a su madre o a su hermana, Sí, o a su hija. sí. Con lo cual, de alguna manera todavía no ha comprendido la unidad, ¿no? Del amor y de los seres humanos. Pero eso es una ignorancia. Vamos a ver, todos esperamos que los niños pequeños cometan errores, ¿no? Nuestros nietos, ¿tú has visto a los nietos cometer algún error alguna vez, no? Aquí tengo varios daños por mi casa. Por eso, ¿no? Entonces, yo que tengo 18, pues imagínate, ¿no? Entonces, pero claro, eso es algo como que esperamos, ¿no? O sea, que ocurra porque está creciendo, está aprendiendo y tiene que cometer errores. Fíjate si es así, que, por ejemplo, en las legislaciones de todos los países avanzados, un animal, por ejemplo, o un niño menor de 13 años no es imputable penalmente. Puede incluso matar a alguien y no lo puedes meter en la cárcel. No sé si me... Claro. Porque, claro, que todos creemos que cuando ya la gente tiene 18 o 20 años, ya todos tienen que comportarse perfectamente.
pero claro, eso es irreal, porque muchas de esas personas están en unos niveles de conciencia que no les permiten eso. Para eso están aquí, para crecer, y van a cometer errores, ¿no? Entonces, cuando hacemos algo mal, entre comillas, cuando hacemos algo que se desvía de la ley del amor, ¿no? O sea, que no está en la ley del amor, bueno, realmente la consecuencia más clara es que nos convertimos en entrenadores de otros. ¿Ves? Por ejemplo, una persona, una pareja que es infiel, se está convirtiendo en el entrenador de su pareja. Porque cuando esa infidelidad se descubra, su pareja va a tener que enfrentarse a ver a cómo reacciona ante eso, cómo se siente, qué hace, qué no hace, lo perdona o no lo perdona. ¿Me explico? O sea, y por lo tanto, ese error de la pareja le está sirviendo a la otra parte de la pareja como entrenamiento espiritual. Claro que los niveles de conciencia más elevados aspiran a ser maestros espirituales, no entrenadores espirituales. Los entrenadores suelen ser personas de menor nivel de conciencia, que cometen errores con mucha frecuencia, de los que no son culpables, pero sí responsables. Esa es una gran diferencia, Gonzalo. Aquí estaba haciendo como siempre, unas anotaciones. La gran diferencia, la connotación, la carga emocional que tienen las palabras es muy grande. Claro. Nosotros no nos damos cuenta. Porque cuando hablamos no de pecado, sino de error, también hablamos de reparación. Claro. Entonces yo puedo cometer el error de que Gonzalo un día me prestó su carro y yo lo choqué, claro. Cometí el error, pero se lo reparo y se lo devuelvo, ¿cierto? Pero cuando hablamos de pecado, estamos hablando inmediatamente, bajo los conceptos religiosos tradicionales que hemos tenido, de condenación. Claro. Y no solamente eso, Gonzalo, también nosotros muchas veces los seres humanos estamos buscando afuera los culpables, ¿no? La culpa no solamente es aquí. Empezamos a buscar afuera. Y usted nos decía hace un rato atrás algo maravilloso. En el universo no existen los culpables. No existe la injusticia, no existe. Entender eso es todo un proceso, pero cuando logramos hacerlo, la liberación es hermosa. Claro. Fíjate, en el universo no existen los culpables, sí existen los entrenadores, sí existe gente que comete errores, okay. Y por lo tanto, como tú bien dices, esa carga, ese sentimiento de culpa produce además una carga emocional de alguna manera, ¿no? Pero sobre todo es una carga sentimental, ¿verdad? Que nos baja la vibración. Yo siempre que me he sentido culpable de algo, he notado que me bajaba la vibración, he notado que perdía creatividad, eso lo he notado yo en mi propia experiencia, ¿no? Y el error, lo único malo que tiene el error, de alguna manera, es que no aprendamos de él, ¿no? Que no aprendamos lo que nos viene a enseñar, ¿no? Una persona infiel, pues si aprende a través de sus experiencias a no volver a ser infiel, pues fantástico, eso ha venido a hacer, ¿no? A aprender, ¿no? Claro, lo malo es que no aprendes y no aprendes y no aprendes y lo haces una y otra vez y otra vez y otra vez, se va repitiendo la situación, eso te va generando karma, o sea, karma son consecuencias naturales, ¿no? De las que nadie nos libramos, y si la persona fuera sabia, la persona no le compensaría, ¿no? Tener que pasar por el karma a cambio de una experiencia que puede ser agradable o no, pero momentánea. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, sí, pero como siempre, la solución a estos problemas siempre está en subir el nivel de conciencia y aumentar la comprensión espiritual. No hay otra manera de hacerlo. Yo al menos no conozco otra más rápida, ¿no? Si hubiera, porque en esto siempre mucha gente a veces me consulta, claro, ¿tú conoces alguna técnica para, o tiene? Y yo siempre les digo, hijos, esto no es de técnicas, esto es o no es. ¿Lo has conseguido o no lo has conseguido? No sé si me explico, pero las técnicas en la espiritualidad son egoicas porque todo el mundo quiere ir más rápido, ¿no? Pero mira, el ego lo tienes trascendido o no lo tienes trascendido. Se ha acabado. O sea, ¿qué técnica hay para trascender el ego? La aceptación de la realidad. No hay otra técnica.
Y todas las demás técnicas pues se venderán muy bien y serán muy interesantes y todo lo que tú quieras, pero aceptar la realidad es la más rápida porque es la manera de sustituir tu voluntad por la del Padre. Hace unos días, Gonzalo, hice un video, no Sí. sé si de pronto por ahí lo vio, que lo titulé con una palabra que usted usa en algunos momentos de nuestros encuentros que me parece maravillosa, ¿no? El título lo coloqué: ser infiel es ser idiota. Lo he visto, sí, lo he visto porque yo siempre estoy pendiente de lo que dices en Sí. tu canal porque me cae muy simpático tu canal. Gracias, Gonzalo. Precisamente esa era la Idiota, intención de claro, ese mensaje, o sea, ser no ignorante, darnos cuenta que nosotros nos dañamos a través de lo que nosotros le hacemos al otro sin y duda, seguirlo haciendo. sin duda. Y la palabra idiota puede sonar ofensa, pero no es así. Idiota es una persona que hace daño, que incomoda, que molesta al otro y que Sí, sí, lo hace de manera repetida, o sea, sí, sin sí, darse cuenta. Entonces, si esa comprensión espiritual, que a mí me parece que es maravillosa, deberíamos dejar de hacer cosas hacia el otro por amor, claro. ¿cierto? Esa es por la ley principal, que es la ley del amor. Pero si no, todavía no hemos llegado a ese punto, entonces por amor a nosotros. Porque si yo me doy cuenta que yo le quito dinero a Gonzalo y le quito dinero a otras personas y hago este tipo de cosas, y yo voy a tener que enfrentar, Sí, ¿no? sí, A través de mi propia experiencia, sí, sí, es eso que yo he creado, porque yo mismo lo he creado en sí, otras vidas o en esta o sí, lo que sea, sí. como sea, pues si yo soy consciente de que hacerle daño al otro es hacerme daño a mí, solamente por ese simple hecho, Gonzalo, yo ya no lo hago. Sin duda, sin duda, sin duda. Mira, no sé, yo por ejemplo tengo la experiencia, no sé si la tendrás tú, pero yo a veces tengo mi pasado, gracias a Dios, muy limpio, ¿no? Porque, ¿sabes? Todo está transmutado en el sentido de, mira, todo lo que me pasó fue perfecto para estar ahora donde estoy y sí, claro, a veces lo pasé mal, claro que sí, pero si lo pasé mal no fue porque alguien me hizo esto o aquello, es por mi propia ignorancia. Yo me dañé a mí mismo con lo que otros hicieron, por ejemplo, ¿no? Pero incluso cuando yo hice cosas mal hechas o yo cometí errores yo y miro para atrás, digo, claro, es que si yo, o sea, si es en esa situación yo no supe, no podía hacerlo mejor. Yo no le puedo pedir a mi nieto de 4 años que sepa álgebra. Digo, entonces, que eso es imposible y Dios ya lo sabe que eso es imposible. Por lo tanto, de ahí viene la famosa enseñanza evangélica de al que le doy uno le pediré por uno, al que le doy 5 por 5, al que le doy 10 por 10. Entonces yo, por ejemplo, cuando yo tenía 20 años de edad, yo podía hacer algunas cosas que ahora no haría jamás. No sé si me explico, ¿no? Claro, pero no es que yo me sienta culpable No, porque aquel que lo hizo, el que lo hizo, no soy yo, es mi yo antiguo. así lo veo yo también, Gonzalo. Claro, claro, claro. Entonces, yo hice en aquel momento lo mejor que supe o Sí, pude. Y además, yo cuando era joven, por ejemplo, pues todavía tenía tentaciones. Exacto, el ego me impulsaba a hacer cosas, ¿verdad? sí. Que no estaban alineadas con la ley del amor, pero sentía el impulso interno de hacerlo, ¿no? Claro, cuando ya el ego se trasciende y se sube de nivel de conciencia y la comprensión espiritual aumenta, es que una de las primeras cosas que la gente va a notar, y si no ya os lo pronostico, es que un día se van a levantar y van a decir, oye, ¿quién? Yo no, o sea, ¿qué ha pasado conmigo? Si yo ya no tengo tentaciones, Así ¿dónde es. están? ¡Qué maravilla! ¡Qué libertad! No sé si me explico, no tengo que estar luchando. Cuando uno habla esto con los amigos piensan, ¿y a este qué le pasó? ¿Qué le pasó? Bueno, pues pasó Sí, mira, que como dijo San Pablo, sí, el descubrimiento del reino interior, ¿vale? Que es lo mismo que decir la iluminación o la trascendencia del ego o la subida de nivel de conciencia hasta esos niveles, dice San Pablo, te liberará del sufrimiento, del pecado y de la muerte. Y hasta que no descubras ese reino interior, estarás sometido a esas cosas, porque eso es lo que lleva el ego, ese es el camino del ego. Como yo he tenido un ego enorme, soy capitán general de haber cometido todos esos errores, ¿no? Pero le doy muchas gracias a Dios que me haya permitido o ayudado a comprender que ese no era el camino, ¿no?
Entonces, ¿me siento culpable? No. No. Yo sé que en aquel entonces hice lo mejor que pude. Y si no lo hice mejor es porque no supe o no pude o no estaba preparado para ello o mi nivel de conciencia no daba para ello. El yo actual no hubiera hecho eso. Hubiera gestionado muchas de las situaciones de otras muchas maneras, ¿no? Más amorosas, más de acuerdo con la ley universal y más de acuerdo con una comprensión espiritual, pero es que yo entonces no tenía gran comprensión espiritual y por lo tanto no podía hacer nada mejor con lo que tenía, ¿no? Por eso digo que las personas están en su momento de crecimiento y que hacen lo mejor que pueden y saben, aunque muchas veces eso sea cometer errores, ¿no? Y si nosotros no debemos pensar en términos de esta persona me ha dañado, no. Yo me he dañado con lo que esta persona ha hecho, que es distinto. Entonces, una de las cosas por las que tenemos que trabajar es para perder esa capacidad de ser dañados. ¿Ves? Porque si algo nos daña, alguien o algo nos daña, es porque nosotros todavía tenemos cierta capacidad para ser dañados. Y eso lo que significa es que todavía tenemos un porcentaje del ego activo. Estaba reflexionando aquí, Gonzalo, porque cuando usted nos dice hace un momento atrás, nosotros hemos hecho siempre lo mejor con lo que sabíamos. Claro, Por eso todos los padres nos hemos equivocado en la claro, vida, ¿no? Por exceso de amor, claro. ¿cierto? A veces, o por falta de amor, ¿no? Siempre hemos hecho lo mejor, que es lo que yo quiero decir. Pero Sí, resulta que los otros han hecho exactamente lo mismo. claro. Entonces uno dice, pero es que mi papá, pero es que mi mamá, Sí, pero sí, es que mi hermano, ¿cómo me pudo haber hecho esto? La claro, comprensión espiritual de claro, asimilar eso que usted nos está diciendo, cuando yo llego a comprender que el otro también ha hecho lo mejor con lo que sabía, ya me claro. da a mí un nivel de conciencia mayor porque comprendo que no lo hizo con mala intención, ni nadie actuó el deseo de dañar a otro, sino que eso era lo que creía que era correcto. Como dijo, tú eres padre, yo soy padre, ¿no? O sea, qué padre, o sea, normal, no sé, Sí, quiere dañar a su hijo? Pues ninguno. Claro. Lo que pasa es que a veces no nos contenemos y podemos dar una mala contestación, porque claro, el ego está ahí, ¿no? A lo mejor si no tuviéramos ego en su momento ni siquiera hubiéramos sido padres, o sea, fíjate hasta dónde llego, ¿no? Con lo cual, claro, hacemos lo mejor que podemos y sabemos en cada momento. Y bueno, también tienen que comprender las personas que ellos eligieron ser hijos de esos padres y hermanos de esos hermanos para vivir esas experiencias que eran necesarias para su crecimiento, ¿no? Claro, o sea, yo he tenido dos padres estupendos y, oye, siempre, o sea, pero claro que mis padres a veces también han cometido errores conmigo, pero yo no puedo estar pensando, fíjate lo que hizo mi padre o lo que dijo mi madre o lo que... Oye, pues hicieron lo que pudieron, ¿no? Y a partir de ahí yo elegí esos padres y no porque los padres sean perfectos, que los míos eran bastante buenos, ¿eh? O sea que no, gracias a Dios queja no tengo ninguna, pero elegimos a los padres porque son perfectos para el curso que nos toca, precisamente porque van a cometer unos errores con nosotros que nosotros necesitamos que se cometan para nuestro crecimiento. Claro, porque si no, volvemos al paradigma de la víctima. Me siento mal porque mi padre me hizo, o mi madre me dijo, o me dejó de hacer, o perdió su interés en lo que sea. Mira, yo me siento mal porque yo tengo la capacidad de sentirme mal. Y eso son situaciones que activan mi capacidad de sentirme mal. Ahora, si yo comprendiera bien espiritualmente el universo como es, yo jamás tendría ninguna capacidad de sentirme mal. ¿Entiendes? Porque todo lo que ocurre es conveniente y necesario y perfecto para el crecimiento de todos. Dios no comete errores y no ocurre nada que no sea la voluntad de Dios, o bien directa o bien permisiva. Pero claro, la voluntad permisiva de una persona todopoderosa es igual que la directa. Tú imagínate que yo soy el dueño, presidente y director general de una empresa, ¿no? Y digo, aquí no se hace nada que yo no apruebe previamente.
Pues claro, cuando alguien me dice, oye, ¿puedo comprar un papel para la máquina? Sí, sí, puedes. Dice, pues mira, el jefe me ha permitido comprar papel. Pues qué diferencia entre eso y una voluntad mía directa de comprar papel, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre es la voluntad de Dios y ante eso no podemos sentirnos mal. Cuando empezamos nosotros a pensar, Gonzalo, que podemos ofender a Dios, que eso es una de las reflexiones que hacemos Es aquí con una mi señora, soberbia. claro, ¿no? Porque la gente dice, eso ofende a Dios, pues viviría ofendido todo el día, porque nosotros, Sí, claro, imagínate. que por lo tanto, si nosotros no ofendemos a Dios, ahora viene otra parte que es interesante también para la comprensión espiritual de nosotros, cuando le decimos al otro que Dios lo perdone. Bueno, otro error cultural, ¿no? Vamos a ver, Dios perdona todo antes de que ocurra. Eso decía Facundo Cabral de forma maravillosa, Gonzalo. Claro, Decía claro. Dios sabe tan perfectamente cómo somos que antes de cometer errores ya Está había perdonado. dicho, sí, está perdonado, o sea, ya sabía que le iba a embarrar. Claro. Es que lo contrario es una versión muy infantil de Dios, ¿no? Vamos a ver. Decir qué es Dios o qué no es Dios es imposible, ¿no? Y desde luego es imposible con la mente. Por lo tanto, el que no haya desarrollado la capacidad contemplativa, ¿no? Para verlo con los ojos de la contemplación, mejor es que no diga nada sobre Dios. Yo creo que en esto los budistas fueron inteligentes, ¿verdad? Porque dijeron, es que sobre Dios es mejor, ¿qué vamos a decir? O sea, no sabemos, o sea, lo único que podemos decir es que no es Dios, pero no que es Dios, ¿no? Entonces, lo mejor que sabemos decir es Dios es amor. Ok, pero ¿qué es amor? O sea, el amor, o sea, comprendemos algunas cosas del amor, pero no todas, y menos a nuestro nivel, ¿no? Pero el amor y el perdón son inseparables, ¿verdad? No se puede amar sin perdonar y no se puede perdonar sin amar. Entonces, si Dios es amor, y yo creo que sí lo es, aunque no sepa definirte qué es amor del todo, ¿no? Pero Dios es amor, Dios tiene que tener una capacidad inmediata de perdón. Es más, cuando yo era más joven y mi comprensión espiritual era menor y mi nivel de conciencia también lo era, a veces me costaba perdonar ciertas cosas, claro que sí, ¿no? Pero, pero otra vez más, el responsable de eso soy yo. O sea, ahora perdonar es algo que me sale natural. O sea, es que no tardo ni un instante, no sé, porque el entrenamiento me ha llevado a la comprensión de que ¿con quién me enfado? No es que Con no se alcanza a ofender, Gonzalo. claro, por eso, ¿con quién me enfado? Perdona, claro, ¿Con el instrumento que Dios está usando me enfado? ¿O me claro. enfado con Dios mismo, que es el causante de lo que ha ocurrido? Y entonces, eso es como cuando cuento a veces en mis conferencias una anécdota que me pasó con mi hijo mayor, que es graciosa. Sí. Y una vez estábamos comiendo con sus hijos y creo que lo he contado ya en este programa, pero bueno, como viene al caso, es bueno recordarla, ¿no? Y un niño hizo una trastada y él lo castigó 5 minutos a la otra habitación, ¿no? Yo le dije, cuando ya había vuelto, claro, no voy a desautorizar delante de sus hijos, le dije, oye, tampoco es para tanto tú, que si les vas a castigar cada vez que hagan tal, pues se van a pasar la vida castigados hasta que crezcan, ¿no? Y él me dice, papá, es que tú siempre has sido un padre muy dialogante, cosa que te agradecemos, pero si me hubieras castigado un poco más cuando yo tenía 9 años, no hubiera pasado nada. Y yo le digo, claro, eso me lo dices ahora que tienes 40 y lo ves desde otro punto de vista, pero cuando tenías 9 y yo te castigaba, montabas unos líos, me explico, ¿no? Y te llevabas unos disgustos, ok. Entonces, por eso necesitamos un cambio de perspectiva, ¿ves? El problema de la culpa, el problema del perdón, todos estos problemas de la cultura que nos han llevado a donde estamos, ¿no? Que no es un sitio especialmente buenísimo, ¿no? Solo se pueden resolver con un cambio de perspectiva. Como lo resolvió mi hijo, claro, a los 9 años le castigaba y bueno, se montaba unos líos que para qué. Ahora me dice, ¿por qué no me has castigado más? Es curioso esto, ¿no? Sí. Claro, entonces yo decía, claro, o sea, fíjate, nosotros cuando morimos, y has tenido muchos
testimonios en tu programa, ¿no? De experiencias cercanas a la muerte. Todos coinciden de alguna manera, ¿no? Aunque algunas son diferentes de otras, pero tienen algunas cosas en común, ¿no? Una de las cosas que tienen en común es como esa famosa revisión de vida, ¿no? Claro, si cuando nosotros muramos, probablemente nos hubiera gustado oye, ¿por qué no me has mandado más dificultades para aprender más rápido y no tener que volver al colegio, ¿no? Pero claro, cuando estamos en el colegio y nos mandan las dificultades, ¡bof!, las resistimos que para qué, porque queremos comodidad, ¿no? Sí, Es así. así es. Entonces, claro, entonces, en este sentido, tenemos que comprender que no hay culpables en el universo y que la culpa no nos va a ayudar ni a nosotros ni a nadie. Que no podemos tener una expectativa sobre nosotros de ser perfectos, porque eso sería una soberbia, ¿no? Y oye, imagínate que yo digo, hombre, pues yo le tenía que haber dicho 3 veces más a mi madre que la quería mucho antes de que se muriera. Bueno, pues hijo, ya hice muchas cosas por ella, no sé, a lo mejor no todas las que, pero suficientes, ¿no? Y las que no, pues es que no le correspondían tampoco a ella, ¿no? Y vamos, bueno, pues ya vamos a estar todos tranquilos, hice lo mejor que supe. Si lo volviera a hacer, seguro que lo haría mejor. Pero claro, el que lo hizo entonces no es la persona que lo está haciendo ahora, ¿no? Sí. Entonces, ese es el gran cambio, ¿no? Ojalá mucha gente pueda decir, hombre, cuando ya tenga mi edad, ¿no? Pueda decir, hombre, hice cosas cuando tenía 30 años de edad, pero no fui yo el que las hizo mi antiguo yo. Mi yo que no había pasado por un proceso espiritual serio, no sé, comprometido, y que bueno, ahora no las haría igual, pero eso no debe llevarme a sentirme culpable. Lo único que debe llevarme es a reparar en lo que pueda o a reparar al universo en lo que pueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que ha cometido muchos errores, pues una persona que ha matado gente, cosa que gracias a Dios yo no he hecho, ¿no? Pues lo que tiene que hacer para repararlo es aumentar su nivel de conciencia, ser capaz de enseñar espiritualmente a otros y hacer muchísimas horas de servicio espiritual y ya está de alguna manera reparando el error, ¿no? El famoso Dharma en vez de karma, ¿no? Entonces, como dijo Jesús en el Evangelio, si es que lo tenemos todo ya enseñado por los maestros, lo que pasa es que o no nos da la gana entenderlo, o no lo sabemos, o no lo pensamos suficiente, ¿no? Pero fíjate, cuando le preguntan a Jesús qué hacer para erradicar el mal, entre comillas, ¿no? Y él nos dice, no luches contra el mal, ahógalo en abundancia de bien. Luego, si por ejemplo una persona ha cometido un error con otra y esa otra ya no lo puede reparar porque ha fallecido, pues esa persona puede reparar su error pues siendo de servicio espiritualmente a mucha gente más en el futuro, por ejemplo, ¿no? Y esa es la manera, y ahí es donde viene esa comprensión, Gonzalo, donde nos damos cuenta de, sí, nos pudimos haber equivocado. Claro, yo miro mi vida hacia atrás y el otro yo cometió todas las equivocaciones que seguramente algunas personas cuando han dejado de vernos 20 o 30 años, Gonzalo, y nos volvemos a ver, siguen teniendo el recuerdo de esa persona que era uno antes. Pero resulta que cuando viene esa nueva relación, digo, ¿y usted qué está comiendo? O sea, ¿qué está haciendo? Que usted es Claro, otra persona diferente a la persona que yo conocí, que era reactiva, que era, que se quería vengar, que quería discutir, y ahora encuentro una persona tranquila, pero el primer recuerdo es eso, claro. lo que era antes. Fíjate, esto que estás diciendo, aparte de muy gracioso, es muy importante. De ahí viene la famosa frase de nadie es profeta en su tierra. Fíjate qué quiere, claro, fíjate, ni Jesús pudo predicar en Belén, se tuvo que ir a Galilea. Claro, para él irse a Galilea en aquel entonces era como para nosotros irnos de España a Alemania hoy, ¿no? Que tenemos aviones y tal, pero ¿qué pasa? Esto es clarísimo, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo estoy mañana comiendo con mis hermanos, ¿no? Claro, mis hermanos tienen una visión mía que incluye toda mi vida. Claro que me conocen hoy como soy, pero también me conocían cuando era niño como era. Y tal. Entonces, ellos tienen ahí como una, ¿sabes? Entonces, es más difícil que tus propios hermanos, por ejemplo, te escuchen
¿no? Cuando ya estás en que te escuchen personas que te acaban de conocer ahora, que no, que te ven en el momento actual, ¿verdad? Eso es así, eso es clarísimo, ¿no? Y por eso el servicio espiritual pues se hace a veces más a terceras personas que a tus propios congéneres, ¿no? Porque claro, tiene una imagen tuya que puede ser una mezcla entre lo que eres ahora, lo que eras entonces, lo que eras en mitad, ¿verdad? Y a lo mejor pues no están tan inclinados a escucharte con detenimiento como una persona que solo tiene la imagen actual. No sé si me explico, ¿no? Y dice, no, ¿tiene sentido lo que dice o no tiene sentido lo que dice, ¿no? Recuerdo una anécdota yo de esto muy graciosa, de un sacerdote muy santo, ¿no? Pero que de joven había sido ¿sabes? Un desastre, ¿no? Drogadicto, mujeriego, de todo, ¿no? Un poco la figura de San Agustín, ¿no? Que por eso me gusta tanto. Y entonces, una vez, habían pasado 30 años, cuando él era ya más mayor, tenía como mi edad, él iba un día por la calle vestido de sacerdote, ¿no? Y un amigo suyo, que no lo había visto en 40 años, le dice, oye, pero tú no eres fulano de tal. Y le dice otro, sí, sí, sí. Dice, mira, hijo, te perdono que seas un drogadicto, te perdono que seas un mujeriego, te perdono lo que quieras, pero que te disfraces de sacerdote, no te lo puedo perdonar. Claro, que te disfraces. Claro, no podía ni concebir que esa persona había dado un giro a su vida. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, esto que dices es muy gracioso y muy verdad, ¿no? Y tenemos que contar con ello, claro. Porque Entonces, eso es lo que sucede cuando uno habla con un hermano. Yo tengo solamente una hermana. Y uno habla de pronto cualquier cosa. ¿Y usted qué fue el que hizo aquella? Uy, claro, pero tenía claro, 15 años. 15 años, claro. Nos Sí, quedamos con ese recuerdo. claro, y cuando tenías 2, pues seguro que te hacías pis en los pañales, como todo el mundo, ¿no? Y ahora ya vamos al baño, ¿no? Entonces, eso pasa, claro que pasa. Por eso, a veces entre familia, hermanos y tal, cuando una Sí, persona da un gran cambio, pues es difícil que lo reconozcan del todo, ¿no? Es difícil que lo reconozcan del todo porque, claro, ellos nos han visto toda nuestra trayectoria, ¿no? Y esto es verdad, es totalmente verdad, claro. aquí hemos hablado de tantas cosas maravillosas, Gonzalo. Aquí, como siempre, con mi cuaderno lleno de apuntes, hay muchas cosas para reflexionar. Claro, Muchas. Entre esas, la culpa también termina siendo un aliado de la persona en estado de victimismo. claro, claro, Termina siendo como una aleación bastante destructiva y poderosa, claro, ¿no? Porque cuando la persona se siente víctima, se siente también culpable, además culpa afuera, culpa adentro, claro. y difícilmente una persona en estado de victimismo puede salir de esa condición hasta que no empiece con ese proceso de autosanación. No hay otro, hijo. Por eso en el proceso espiritual hay 3 o 4 asuntos que son muy importantes de comprender, ¿no? Y insistimos mucho en ello en nuestras conversaciones, ¿no? Pero el primero es la aceptación de la realidad como lo mejor para todas las almas involucradas. El segundo es la autorresponsabilidad versus victimismo, claro. Y el tercero es aprender a gestionar bien el pensamiento para que el pensamiento no nos dé la lata, ¿verdad? Porque, porque cuando ya el nivel de conciencia es medio, el problema es más de pensamiento que de instinto, ¿ves? O sea, porque el pensamiento genera los sentimientos, para empezar, ¿no? Y tenemos que gestionar el pensamiento para que no nos dé la lata, ¿no? Y para que nos mantenga en amor, ¿no? Porque todo lo que hacemos mal, de alguna manera, es por falta de amor, ¿ves? Entonces, claro, pero ¿qué vamos a hacer, no? Es decir, yo cuando era un hombre joven estaba en el nivel de conciencia que estaba, y ahora, con la ayuda de Dios y mi cooperación, pues estoy en otro nivel. Y claro que ahora es que ni se me ocurre. Es que vamos a ver, fíjate ya, no es que ni se me ocurra, es que ni me apetece. Sí. Ha llegado un punto que es que ya no me, o sea, ya no tengo que vencer ninguna tentación o inclinación. No, no, simplemente no me apetece. O sea, Sí. no sé si me. Sí, lo entiendo perfectamente. Yo estoy viviendo procesos similares, Gonzalo,
Sí, sí, sí. Y es exactamente eso, o sea, ya hay cosas que a usted no lee, muchas, yo todavía sigo trascendiendo otras, Todos estamos pero en eso, claro. sí, pero hay muchas cosas que yo mismo, cuando me observo a mí mismo, Sí, yo sí. digo, hace 20 años esto no lo hubiera dejado pasar. Exacto. Pero ahora es que ni me Pero apetece. ahora no, o sea, ahora solo es un observador más, Sí, sí, ¿no? sí. Mirando además desde una terraza muy lejana, ver todo pasar. Y cuando uno se autoobserva, hay algo que quería notarle, que es una palabra que los dos siempre la hemos usado, Gonzalo. Cuando uno observa la vida anterior, donde el ego gobernaba con más eh, voltaje, por llamarlo de alguna manera, en nuestra vida, ¿no? Buenísimo, sí. Sí, cuando estaba más presente, Sí, había unos resultados. claro. Entonces esos resultados, cuando yo observo mi vida atrás, pues tenía una cantidad de cosas ahí que era la vida tradicional dentro de la cual a nosotros nos habían formado y nos habían dicho que la vida pues estaba con conflicto, con el más aventajado era aquel que hacía cosas que nadie se daba cuenta, ¿no? El más hombre era el que más novias tenía, porque eso es ser hombre, Sí, ¿no? sí, Una cantidad de conceptos sí. que generaban una cantidad de situaciones en la vida. Pero cuando miramos después los resultados, a mí Sí, me sí, encanta eso, una vida tranquila, en paz, en armonía, donde cuando me da sueño me voy a dormir y no hay nada que me lo interrumpa, claro. cuando cada vez se vive más en paz. Esos resultados, cuando aprendemos a amarnos, amar esos resultados, es decir, todo lo bonito que da para nuestra vida, el aprender a vivir bajo todo lo que hemos hablado aquí, seguiremos hablando. Ese es el mejor regalo que podemos darnos. Sin duda, sin duda. Porque es lo único que nos lleva a la paz. Sí, Porque ya hemos probado por otros caminos, ¿verdad? Y no nos llevó a la paz. Y esto sí nos lleva a la paz. Esto se puede verificar. Fíjate, yo siempre que intento explicar estas cosas, yo siempre le digo a las personas, por favor no vayáis a creerme nada de lo que yo digo. sí, O sea, y fíjate que muchos maestros que yo he escuchado dicen lo mismo, no creáis nada de lo que yo voy a decir. Yo solo os invito a que lo verifiquéis, a que lo comprobéis, a que lo experimentéis. Porque si no, siempre vamos buscando la felicidad en aquellos asuntos o estadios o niveles donde no la podemos encontrar. Solo yo cuando era joven no era feliz. Yo cuando era joven tenía momentos de satisfacción, ¿no? Oye, he conseguido este éxito, esto, otro, lo que sea, que mira qué bien tal. Pero no te podría decir yo era feliz, ¿no? Sino que mi felicidad dependía del estado de las cosas externas a mí. Cuando estaban todas como a mí me gustaban, perfecto. sí, Pero cuando dejaban de estarlo, vaya lío, ¿no? Solo ahora puedo decir yo soy feliz. Fíjate, ni siquiera digo soy feliz. Digo, yo digo, no, soy la felicidad, que es mucho más que decir soy feliz. Porque ya no es un estado dependiente de nada, es un estado dependiente de mi interior nada más, ¿no? Por lo tanto, me comunico, me hago uno con la felicidad. No es que esté feliz, como no voy a estar feliz, ¿sabes? Pase lo que pase, pero sí, si soy la felicidad. No sé si me... sí, Esto es más difícil de... Pero esto es algo que tenemos que intentar comprender, ¿no? Porque no es un estado, es una manera de ser. Aquí hay tema para otro programa. Hay muchas conversaciones, sí, Esperemos sí. que Dios y la vida nos permita estar mucho tiempo, Gonzalo, mucho tiempo. La complejidad de una vida sin la comprensión espiritual es tan alta, Uf, ¿no? Porque vivimos todo el tiempo en conflicto, o sea, todo el tiempo. No sí, hemos sí. hablado de cómo educar bajo una conciencia espiritual, ni las matemáticas del amor, como también lo compartía nuestro querido y recordado maestro Gerardo Smeldin. O sea, hay tanto por aprender, Sí, claro. porque cada situación que en la vida nos quita la paz, es un indicador que hay algo todavía que nosotros no comprendemos. Estamos en ese camino, Gonzalo, y yo creo que el camino, por lo menos para los que venimos con tiempo más reciente de ese proceso de aprendizaje, pues todavía falta mucho más. Y si Bueno, Dios y la vida lo permite, aquí estaremos. claro, claro, claro. Y fíjate que es muy importante que incluso, vamos a ver,
como tenemos ego, aunque lo tengamos trascendido, lo tenemos, porque claro, si no tuviéramos ego no moriríamos, porque el cuerpo físico es parte del ego, ¿no? Es que el último ego que hay que soltar es el ego espiritual, ¿no? Sí, Esa, incluso cuando ya estás decidido al crecimiento, no, pero es que quiero ir rápido, es que quiero... O sea, tienes que abandonarte en Dios incluso en la velocidad de tu crecimiento, ¿no? Porque Él te va a llevar lo más rápido posible. Pero a veces no es posible porque ni siquiera nosotros somos conscientes de cositas que todavía tenemos que corregir, resolver, ¿sabes? Bueno, él sí es consciente y entonces, por lo tanto, vamos a la velocidad más rápida posible, ¿verdad? Una vez que nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, ya tenemos que abandonar la velocidad también en Dios, ¿no? Porque si no, no es abandono completo. pues mi amigo querido, encantado, feliz. Hoy ha sido un nuevo encuentro maravilloso. Yo lo celebro mucho porque cuando empezamos no solamente a verlo aquí en directo, sino lo volvemos otra vez, como lo hago con alguna frecuencia, volvemos a ver todo esto. Hay tanto por aprender y tanto por reflexionar que uno quisiera lo que usted dice, pero todo tiene su tiempo, Gonzalo. Me dijera, "Oye, ya me di cuenta que puedo quitar tantas cosas que en mi vida he hecho mal, ¿cómo haciendo bien? Bueno, pues hagámoslo hasta el último día de la vida. Claro, No podemos nosotros solucionar todo el tiempo, vamos poco a poco en ese proceso, pero ya el hecho de ser conscientes, y aquí hay algo lindo, el hecho de ser conscientes de que hacerle daño al otro es hacerme daño a mí, si lo tengo muy bien presente, comprendido espiritualmente, ya ahí estamos haciendo un salto maravilloso. sin Ya duda, ahí estamos avanzando notoriamente, Gonzalo. sin duda. Así es, así es. Bueno, poco a poco, hijo. O sea, Un poco, sí. esto lleva su trabajo, hay que comprender y hay que entrenarse. Y cuando Y cometemos hay errores, entrenadores, hay muchos claro, entrenadores. muchos entrenadores que nos ayudan a entrenar. Y Sí, sí, sí. cuando cometemos un error, siempre tiene una de dos causas, que es o falta de comprensión o falta Sí, de entrenamiento. claro, Ya está. claro. Pues mi amigo del alma, muchísimas gracias. Ha pasado más de una hora, como siempre. Muy agradecidos con Dios, con la vida, por supuesto, con Gonzalo, por permitirnos estar aquí, compartir, reflexionar. Cuando usted está hablando, yo estoy por aquí rebobinando en mi mente muchas cosas que uno dice, bueno, qué maravilloso saber que cada día de la vida lo estamos aprovechando para ir en ese proceso, en esa conquista de uno mismo, en esa comprensión. Ese es el propósito y por eso yo celebro tanto, como les decía, en la invitación que les comparto a todas las personas que están en nuestro WhatsApp o Telegram. Yo les decía, cada vez somos más. Sí, Y sí. yo celebro eso, cada vez somos más. Y cuando vamos generando ese crecimiento espiritual, pues indudablemente estamos cumpliendo con la tarea de decir, no pasé por esta vida, aunque pudiera hacerlo de esa manera, sin ningún tipo de avance espiritual, pero cuando ya nos conectamos en esto y nos damos cuenta de los frutos Claro. que esto da, uno se enamora de esos frutos y de ese resultado. Por lo tanto, Dios cabe más en nuestra vida, en nuestro corazón, porque vamos acercándonos a su propósito y es que podamos experimentar ese sentimiento de paz, de amor, de unidad al cual todos estamos llamados. Mi amigo, Dios le bendiga, muchas, muchas gracias. Si Dios nos lo permite, estaremos aquí pronto, continuando con este gran trabajo de espiritualizarse, con esta misión de vida, o correctamente dicho, con esta función de vida, antes de que Gonzalo me corrija, la función de seguir aportando. Dios le bendiga, muchas gracias. Gracias a ti, Cristian, hijo, por todo y a todo el mundo que nos acompaña y hasta el próximo jueves. Muchas gracias a todos, un abrazo enorme. Les recuerdo, sacamos estas unidades que son bien lindas. Aquí dice Gonzalo, recuerda que hoy es el mejor día de tu vida. Estos son termos súper lindos para tomar café. Bueno, algunas unidades, son muy pocas, porque nos gusta que nos den la oportunidad de estar en sus hogares también. Esto es algo muy bonito, supremamente útil, de la mejor calidad, al costo normal del mercado, que hay personas que nos dicen cómo podemos apoyarlos. Miren, con un vaso como este que es tan sencillo, pueden estar ustedes apoyándonos y al mismo tiempo estamos presentes. Cada vez que nos vemos con Gonzalo, ustedes con su termo aquí se toman su café, como yo con el mío.
A todos mi abrazo, mi cariño, gracias por la oportunidad que nos dan de estar con ustedes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, nuevamente para seguir en este camino y en esta escuela de la vida. Me despido como siempre lo hago, recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.